Bien, vamos a cambiar de tema, muy relevante por cierto. Según datos de la Fiscalía Nacional obtenidos vía transparencia, el 2023 hubo un 21% más de secuestros que en el año anterior. Y antes, si uno compara el 2022 con el 2021, el salto fue de un 79%. Una situación que se agudiza por el reciente secuestro del ex militar venezolano Ronald Ojeda y que reinstala la discusión. Vamos a profundizar respecto de este delito y la irrupción que ha tenido el crimen organizado en nuestro país. Vamos a conversar para esto con el director de la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, Ignacio Castillo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Bienvenido, director. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cuál es la vulnerabilidad que a la vista tienen los delincuentes que han fomentado el que crezca este delito prácticamente en un 100% en 2 años? Bueno, efectivamente, como bien se decía, en el año 2022, el informe que hicimos del 2023 para el 2022, dio cuenta de que ese año, 2022, crecieron de manera bastante relevante, exponencialmente, ¿cierto?, los secuestros. Hay que sí matizar en términos de que aumentaron los secuestros en general. Desde luego, también la prevalencia en ellos de los secuestros extorsivos, secuestros entre bandas, secuestros como mecanismo... ¿Pero eso, director, es casual o se ve que hay alguna falencia en cómo trabajan las policías, cómo trabaja el Ministerio Público? Porque las cosas a veces son casuales, pero a veces no lo son. No, yo diría que no es casual en el sentido de que efectivamente nosotros lo hemos advertido. Básicamente, a partir desde la pandemia, quizás un poco antes, en algún momento del flujo migratorio ingresaron a Chile ciertas organizaciones criminales que en sus países de origen se dedican a la extorsión y al secuestro, digamos. Yo diría en ese sentido 2 cosas. Uno, de que a pesar de que para nosotros el secuestro extorsivo era un fenómeno más bien aislado, ¿cierto? Nuestra Fiscalía, el Ministerio Público, particularmente las Fiscalías del Norte, me refiero a Arica y Tarapacá, reaccionaron, yo diría, de manera bastante rápida, en conjunto obviamente con las policías y en particular con la PDI, para enfrentar estos nuevos fenómenos, y me refiero particularmente a los gallegos en el caso de Arica y al Tren de Aragua propiamente tal en Iquique. Yo soy un convencido de que eso de alguna manera implicó, digamos, desacelerar lo que habría sido un ingreso mucho más fuerte de la organización criminal y particularmente del Tren de Aragua. Pero estas organizaciones, particularmente el Tren de Aragua, tiene, ¿cierto?, dentro de su negocio ilícito, y por eso nosotros las llamamos depredatorias o parasitarias, el secuestro y la extorsión, delitos, digamos, por así decirlo, que tienen relevancia en su multifacética, digamos, actividad criminal. Dicho eso, el Ministerio Público, el Fiscal Nacional, apenas asumió, dispuso, entre otras cosas, y usted lo sabe bien, la creación de ECO, ¿cierto? Hoy día, en 10 regiones del país, bueno, la región metropolitana yo la cuento como una sola, por las razones obvias, ¿cierto? Hoy día tenemos un único equipo ECO de la región metropolitana, liderado por el fiscal Héctor Barros, que, ¿cierto?, está hoy día encabezando el secuestro que usted también mencionaba, ¿cierto?, el del ex militar venezolano. Y los equipos ECO, hoy día dentro de sus misiones, junto con enfrentar los homicidios, está precisamente enfrentar también los secuestros. Por tanto, creo que como Estado hemos reaccionado también frente a este fenómeno. Le quería preguntar por los tipos de secuestros, porque usted habla del secuestro extorsivo como el que ha tenido a lo mejor una mayor prevalencia o se ha generado más en el último tiempo. ¿Cuál es la diferencia del secuestro extorsivo o cómo puede terminar un secuestro extorsivo? Porque ahí me imagino que lo que hay es un intercambio o una petición de dinero. En ese caso, generalmente no se mata a la persona secuestrada, se le devuelve a la familia o a la persona que paga, o también tenemos casos como el de este ex militar que terminan siendo secuestrados y asesinados, pero en este caso lo raro es que hasta este momento no se sabe que se haya pedido dinero a cambio, por lo tanto no calificaría, entiendo yo, como un secuestro extorsivo, ¿no? Bueno, efectivamente, hay una fenomenología distinta o tipología distinta de secuestro. Hay secuestros que se relacionan también, por ejemplo, con situaciones de pareja o familiares que también se contabilizan y también son relevantes. Hay secuestros que son, por ejemplo, entre bandas, sea para los efectos de demostrar poder, para intimidar o para castigar, sea efectivamente, ¿cierto?, para extorsionar dentro de las propias organizaciones criminales. Está el secuestro extorsivo propiamente tal, que es el que nosotros conocemos, que es el que a la persona se le priva de libertad y se busca con la privación de libertad el ganar dinero, ¿cierto?, el obtener, ¿cierto?, un rédito a cambio de pedir la famosa recompensa. El pedir la famosa recompensa, como usted bien dice. Pero hay otros fenómenos de secuestros que los encuentra en la literatura, digamos. Por ejemplo, el secuestro de carácter político o ideológico, por ejemplo, en Italia muy famoso a propósito del tema
de la Brigada Rosa, por ejemplo, donde el objetivo, y esto es lo importante, es importante por lo que se ha dicho a propósito del secuestro, ¿cierto?, del ex militar. El objetivo, la finalidad, el móvil, es relevante porque de alguna manera te permite cerrar el círculo también de quiénes son los que participaron, qué es lo que buscaban y quiénes son también los que participaron. Y efectivamente, lo que nosotros habíamos visto era un incremento, no con la mayor prevalencia, pero un incremento de los secuestros extorsivos. Lo que pasa es que principalmente se limitaban a sujetos connacionales, es decir, de venezolano con venezolano o con otro extranjero. Lo que nos llamó la atención, o que no a nosotros, digamos, a la sociedad, fue el secuestro, ¿cierto?, de O'Higgins, de Rancagua. ¿Se acuerdan que...? El empresario Basualdo. El del empresario, exactamente. ¿Por qué? Porque ese secuestro fue un secuestro extorsivo, donde efectivamente lo que hubo fue la búsqueda de una recompensa, la obtención de la misma, ¿cierto?, y en ese caso la liberación del sujeto, ¿cierto?, de la víctima. Sí. Ahora, ese caso fue un caso, por así decirlo, relevante por la particularidad, primero, que se trataba de un chileno y además que estaba completamente ajeno a las actividades delictivas, ¿cierto? Y ahora, claro, lo que estamos viendo en el caso del secuestro del ex militar es un secuestro donde hasta el momento todas las hipótesis respecto de cuál habría sido el motivo, el móvil, la finalidad que estaba detrás de ese secuestro son hipótesis que todavía están por investigar. ¿Y qué pasa con las capacidades investigativas del Ministerio Público para este tipo de casos que tuvieron un crecimiento exponencial casi al 100%? Decíamos al presentarlo que el 2023 hubo casi 1.000, en torno a los 1.000 secuestros a nivel país. ¿Cuál es la capacidad de resolver esos casos con éxito? De esos 1.000 que hubo el 2023, ¿cuántas personas están acusadas? ¿Cuántas se encontraron? ¿Y cuál es el porcentaje de fracaso? Bueno, yo lo que diría al respecto, primero, es que precisamente con los recursos que teníamos y básicamente con la idea de focalizar investigaciones de alto nivel y especializadas, el fiscal nacional adoptó la decisión de generar estos equipos ECO, desde luego, ¿cierto?, con la cooperación, con la colaboración del Ministerio del Interior a través del plan Calle Sin Violencia, que de alguna manera nos ayudó en términos de los recursos, porque acá básicamente lo que nosotros hacemos con ECO es que trabajamos con los mismos fiscales que ya estaban trabajando, especializados en estos delitos, a los cuales se les suma por así decirlo, un equipo multidisciplinario que precisamente apoya en este tipo de investigaciones, homicidios en contexto de crimen organizado y secuestro, que además trabajan colaborativamente con sea la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, también en equipos multidisciplinarios y especializados. Por ejemplo, hemos visto en el caso del ex militar, ¿cierto?, venezolano, que el equipo ECO trabajó intensamente con la BIPE, o sea, la brigada básicamente especializada para tipos de secuestro que tiene la Policía de Investigaciones, y se lograron, yo diría, importantes resultados en cuestión de días. Pero hay un porcentaje de éxito de las investigaciones que hace el Ministerio Público en torno a los secuestros de los 1.000 que hubo el 2023. ¿En cuánto usted sabe quiénes son los secuestradores, por ejemplo? Le comentaba al principio que los secuestros son de distintas tipologías, sí, y lo que a mí me corresponde son aquellos que se vinculan con el crimen organizado. El recorte, por así decirlo, el reporte de los resultados de ECO, nosotros esperamos tenerlo en este primer semestre de este año y ahí vamos, y desde luego le corresponde a la autoridad del Ministerio Público dar cuenta de lo mismo. Ahora, desde el punto de vista de lo que me atañe a mí como director, nosotros hemos visto importantes resultados, hemos visto que en varios de estos casos se han ido esclareciendo. Le pongo el ejemplo incluso más lejos, el ejemplo del empresario de Rancagua, donde hoy día ya tenemos 7 o 8 personas privadas de libertad precisamente en contextos donde, los secuestros extorsivos son difíciles de investigar porque obviamente los sujetos en general tienen una alta preparación y además hacen todo lo posible por quedar impunes. Pero déjeme decirle una última cosa. Nosotros esto lo hemos trabajado como le decía yo, con los fiscales que existen en el Ministerio Público y con los esfuerzos que tenemos, adicionados con recursos que se nos proporcionaron por parte del programa Calle Sin Violencia. Pero es fundamental, y yo creo que ahí apunta su pregunta, es fundamental efectivamente echar a andar, ¿cierto? Permítame la expresión coloquial, echar a andar la Fiscalía Supraterritorial. O sea, la Fiscalía Supraterritorial es un mecanismo que nosotros esperamos va a ayudar a mejorar, a tener mayor capacidad para enfrentar este tipo de delitos y además también, otra cosa que vale la pena no olvidar, el fortalecimiento del Ministerio Público. Hoy día el Ministerio Público de Chile, comparativamente con otras fiscalías, otros ministerios públicos, tiene una tasa de fiscales por cada 100.000 habitantes muy baja. Ya, yo me imagino que todos estos cambios, además, y robustecimiento de la institucionalidad tiene mucho que ver con que a quien tenemos al frente son bandas, ayer se hablaba incluso de bandas transnacionales que tienen una organización muy afinada y ahí me pregunto cuál es la posibilidad de tener tasas de éxito que signifique llegar a los peces gordos y no a quienes están
en esta línea incluso de subcontratación que hemos visto que existe en los secuestros. En el caso de este ex uniformado venezolano, ya la persona que quedó aprendida, del que además tampoco se tiene un RUT, una identidad, ahí hay un tema respecto de la gente que entra irregular, el poco intercambio de información con otros países y hay un desafío grande. Pero esta persona, en el fondo, ayer se logra demostrar que prestó ayuda, pero habría sido como subcontratado por alguien que hoy día no sabemos quién es. Entonces la pregunta es, en esta jerarquía y en la forma en que se planifican estos secuestros, ¿se llega alguna vez a los peces gordos? ¿O los peces gordos podrían estar efectivamente en otro país y nunca se va a lograr desbaratar o llegar al punto cero de esa estructura delictual? Bueno, eso es particularmente complejo en el caso de las organizaciones criminales transnacionales, ¿cierto? Donde por lo demás, el propio fiscal nacional lo decía ayer. Sí. En algunas de estas ocasiones, perfectamente la orden, incluso la orden dentro de la propia organización criminal puede perfectamente darse desde afuera. Ahora, efectivamente, eso es un problema para la investigación penal porque uno finalmente persigue, por así decirlo, ¿cierto?, con mayor tasa de eficiencia en los contornos, por así decirlo, de nuestro territorio, que además sabemos tiene la complejidad de, digamos, la porosidad de nuestra frontera, donde muchas veces para ellos no es difícil entrar y salir una vez que realizan eventualmente una actividad ilícita, sea un secuestro, un sicariato u otro. También eso lo habíamos hay que dicho. decir, perdón que interrumpa, no sé si es cierto, porque es la versión que entrega la persona que ayer quedó con provisión, con internación provisoria, que él dice que las personas que a él lo contrataron ya estarían fuera de Chile, que estarían en Venezuela. Bueno, Entonces, ¿podría haberse dado eso, que después del secuestro rápidamente se hubiesen ido o que siempre hubiesen estado en otro país y hubiesen mandatado a gente en el nuestro? Bueno, eso es parte de una investigación que lleva, como les decía recién, el fiscal Héctor Barro, y respecto a la cual yo quisiera ser bastante, digamos, prudente, porque él mismo la ha decretado reserva y me parece que se ha hecho hasta ahora una investigación. Pero para no ir al caso particular, le pregunto si esa figura existe. Nosotros eso lo hemos visto permanentemente. Hemos constatado de casos particularmente en el norte, pero acá en Santiago también, de sujetos que ingresan y después se van, ¿cierto?, una vez cometido el delito, y que probablemente, ¿cierto?, han recibido también órdenes del exterior. Pero apunto a un tema. Lo que usted dice es cierto, y eso nos obliga a ir mejorando cada día más. Lo hemos hecho. En enero de este año se hizo en Chile, yo no sé si usted lo recuerda, se hizo en Chile la reunión de todos los fiscales, ministerios públicos de Iberoamérica. Vinieron básicamente fiscales generales o sus representantes de todo Iberoamérica y reafirmaron, particularmente en el ámbito del crimen organizado, su compromiso a la colaboración. No hay otra fórmula. En el contexto de estas investigaciones de persecución penal transnacionales, la cooperación internacional es fundamental para poder lograr los éxitos que usted mencionaba. Director, y saliendo del caso puntual del militar venezolano, ¿existe algún perfil del secuestrado en Chile, una casuística que se repita entre hombres y mujeres de alguna región en específica, el secuestrado y los secuestradores? Bueno, como les decía, en principio, ¿cierto? O la prevalencia que uno observa es que los secuestradores son, en general, integrantes de organizaciones de carácter internacionales, transnacionales, como ha dicho el fiscal nacional, ¿cierto? En general, de nacionalidad extranjera, en muchos casos en condición de irregular, o la condición, ¿cierto?, de migrante irregular. Eso se repite en los casi 1000 que tenemos el año pasado. Ahora, ojo, los 1000, yo le decía recién, los 1000 incorporan un variopinto de tipos de privación de libertad, llamémoslos secuestros, que muchos de ellos son secuestros, por ejemplo, en el contexto familiar, ¿cierto?, que escapan a lo que estamos conversando, que son los secuestros más bien vinculados con el crimen organizado. En el caso del crimen organizado, efectivamente, por así decirlo, la tipología que digo yo de secuestradores es la que nosotros hemos visto. Son extranjeros, integrantes de organizaciones criminales, ¿cierto?, principalmente transnacionales, en general extranjeros, en condición migratoria irregular, pero sí hemos visto, ¿cierto?, algún nivel de penetración de integrantes chilenos. Y eso efectivamente es algo que a nosotros como Ministerio Público nos interesa investigarlo, porque avanzar hacia una fusión de las organizaciones sería evidentemente complejo. Desde el punto de vista de las víctimas, por lo mismo le decía antes, y de nuevo, en el contexto del crimen organizado, lo que más habíamos visto era víctimas que en general son connacionales, es decir, sujetos también extranjeros, en este caso muchos de ellos regulares, con pequeños emprendimientos, negocios u otros, y por lo tanto con capacidad de liquidez, donde eran sujetos de estos secuestros, ¿cierto?, de carácter extorsivo. Lo vimos, muchos de ellos también, vinculados también con organizaciones criminales, es decir,
secuestros también entre bandas o con actores de organizaciones criminales o de bandas criminales. Pero sí hemos visto también casos, el caso de O'Higgins es un caso también que da cuenta de ello, ¿cierto? De víctimas que no tienen esa tipología o que no tienen esa caracterización y que han sido también objeto de secuestro. Y bueno, desde luego el caso, ¿cierto?, que usted menciona del ex militar, que es una hipótesis, por así decirlo, que todavía está abierta a las líneas de investigación. Ayer lo decía el fiscal nacional y me parece que es importante resaltarlo, que en una investigación objetiva todo debe ser investigado y desde luego la víctima en este caso, muy respetuosamente, ¿cierto?, también hay que analizar cuál era su contexto para también, entre otras cosas, avanzar hacia la identificación del objetivo, que era lo que dijo el fiscal nacional ayer. ¿Cómo nos gustaría no estar ni haciendo esta entrevista, ni hablando de esto y que esto no fuera una realidad? Pero lamentablemente, efectivamente, los secuestros han ido en aumento y gracias por habernos explicado un poco cómo se está combatiendo, cuáles son los desafíos que, la buena noticia, se están abordando. Así que ojalá se logre tener cada día más efectividad y llegar algún día a desbaratar las bandas, que es lo más difícil. Yo le diría, solo para terminar, que el Ministerio... Tranquilícenos. Sí, no, para tranquilizarlo yo le diría dos cosas. Uno, el Ministerio Público, una cosa que fue bastante inédita en términos de persecución penal, se rediseñó a sí mismo los equipos ECO, pensando en los objetivos político-criminales de estos delitos tan graves, y diseñó una estrategia de trabajo. Eso, por así decirlo, no lo habíamos visto. Primera cosa. Segundo, el fiscal nacional se propuso incentivar la creación de una fiscalía supraterritorial, porque hemos visto la experiencia en otros países donde este tipo de fiscalía, que congloban a nivel nacional las investigaciones, son más eficientes en la persecución penal, y ya hoy día está aprobado constitucionalmente la creación de la supraterritorial, solo que ahora hay que plasmarla a la ley orgánica. Y tercero y por último, el Congreso hoy día está haciendo un esfuerzo importante también en modificar ciertas normativas, entre otras, cierto fortalecimiento del Ministerio Público, pero también de técnicas de investigación que nos van a dar mejores herramientas para poder perseguir estos delitos. Bien, pues varios Así que yo creo que podemos darle también una señal de tranquilidad. Gracias, bueno, director, por esta entrevista. Que le vaya muy bien. Gracias a muy usted. bien, que tenga un buen día. 9 de la mañana con 58 minutos. Vamos a la pausa. Enseguida estamos de vuelta con más aquí en La Mañana Informativa.